Autor Pablo. Tema: el retorno de Cristo. En el autor todos conocemos y entendemos que fue Pablo. En el tema dice el retorno de Cristo. Digamos, esta segunda carta, según para las Biblias de estudio y todo lo que tenemos, el tema principal ha sido el retorno de Cristo. En esta parte me voy a extender porque quiero agregar lo que Cristo nos dijo. Digamos, lo voy a hacer porque dije en la primera carta o en el primer estudio de la primera carta, y lo volví a decir ahorita en la segunda, que Pablo enseña similar a Cristo. Digamos, no utiliza las mismas palabras, no se centra en ciertos puntos, pero es similar a Cristo porque nos toca ciertas cosas que nosotros necesitamos entender. Así que en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 29, es donde inicia Cristo a darnos a entender respecto a su venida. Lo voy a volver a leer porque quiero asegurarme, vuelvo a hacer eso, quiero asegurarme de lo que estamos estudiando. Quiero decir, no quiero inventarme, no quiero crear duda, no quiero crear la verdad, y quiero que entendamos este punto. Entonces, dice acá el Señor Jesús hablando. Inmediatamente, dice, después de la tribulación de aquellos días, nos está hablando de una tribulación de aquellos días. Algunos confunden esto, la gran tribulación. Entonces, ya vieron, dicen algunos, Cristo estaría viniendo después de la tribulación de los 7 días. Pero tenemos que entender que, lógicamente, nosotros estamos en tribulación. Hemos estado en tribulación. Porque, lógicamente, una tribulación, según la interpretación antigua, es persecuciones, pero hoy tal vez no es una persecución abierta a través de gobiernos, antes era a través de Roma, pero sí es una tribulación satánica, demoníaca, sí es una tribulación de cierta manera, acechanza el sistema de anticristo en la iglesia. Hay cosas que realmente están pasando. Entonces, a la tribulación no es semejante, pero es una tribulación. De aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto, lógicamente, primero me acuerda a lo que les hablé la vez pasada. O bueno, en la primera carta sería la revelación, donde les dije que yo vi cómo el sol se oscureció y les relaté todo. Tal vez hoy no lo voy a relatar, pero sí, porque dice que el sol se oscurecerá. Les dije que era mediodía y para mí el sol estaba fuerte, pero cuando vi que el cielo se puso negro, entonces mi impresión en ese momento fue: ¿por qué el sol se puso negro? Pero no era que el sol se había puesto, sino que había una línea negra. Entonces, ¿por qué esa línea negra se ve? Entonces, pero no era la línea negra, sino era la luz que venía de adentro de ello, que hacía que entonces había una línea, porque era una luz tan fuerte. Entonces, entiendo esto de la venida de Cristo Jesús. Digamos, para los que en aquel tiempo estén, realmente cuando entendemos también lo que leímos en la primera carta, es que dice que se acomodarán. Eso significa que podríamos decir, la hipocresía se manejará de una manera general. Se acomodarán ya algunos: sí, estamos al culto, sí, leemos, sí, ya, así va. Como que ya no habrá que, o sí, leemos, claro, disfrutamos la lectura, estudiamos al Señor, miramos eso. No, ya no habrá eso, sino que sí, estamos leyendo, así como que cierta apariencia. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos tener
cuidado, porque realmente necesitamos entender que el Señor está hablando de su venida y está hablando que cuando Él vendrá, vendrá de una manera sorpresiva y ese suceso habrá y así es y así será. En el verso 30 dice, y aparecerá entonces la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice el Señor, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Les decía, para mí la señal fue que el cielo, una línea negra en el cielo. Pero no era negra. Se veía negra por la luz que alumbraba. Entonces, podríamos decir, la señal real del Hijo del Hombre será el deslumbramiento o la luz intensa que partirá al cielo. Y dice que cuando eso suceda, las naciones, no dice la iglesia, lamentarán. Todas las naciones. ¿Por qué? Porque están fuera del plan de Dios. Porque dirán, era cierto lo que nos predicaban. Esos cristianos decían la verdad. Lamentarán no haber leído, no haberse convertido. Lamentarán no haber sido parte de la iglesia. Lamentarán aquellos que anduvieron y se alejaron. Lamentarán aquellos que se acomodaron. Lamentarán aquellos que empezaron, en vez de buscar a Dios, empezaron a pecar. Lamentarán todas estas personas que no quisieron acudir al llamado del Señor. Nos está hablando de que al aparecer la señal, lógicamente, al ver que Cristo venga, nos está diciendo qué va a ocasionar o qué va a provocar en el corazón de aquellas personas que despreciaron al Señor, que no quisieron estar con el Señor. Entonces, todo eso realmente nos lleva a un punto donde el Señor está diciendo su venida. Entonces, es importante entender, como Pablo lo dijo de igual manera, porque el Señor vendrá. Y digo, en otras palabras, pero al final es lo mismo, no nos está hablando de diferente. Les dije, muchos interpretan que Cristo habló de su segunda venida, que Pablo habló del rapto y Pedro habla de la segunda venida de Cristo. Y no es así. Les dije, tienen que entender de que Cristo nos habló de su segunda venida, Pablo de su segunda venida y Pedro de su segunda venida. Acá se ven los tres testigos confirmando un suceso. Así es como necesitamos interpretar esta parte. En el verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro extremos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como quien dice, sus ángeles descenderán al cielo, serán los que van a reunir, en el 25 nos dice que reunirán a su derecha y a su izquierda, o los juntarán de los extremos de la tierra. Como que dice, de donde estén todos aquellos que están preparados, aquellos que son impulsados por el Espíritu Santo a decir, te esperamos, ven, te esperamos. Ellos serán reunidos, todos los demás lamentarán, también serán reunidos porque nos dice más adelante que serán unos a su derecha y otros a su izquierda. Eso significa que hay una reunión total. Es lo que nosotros necesitamos entender. Eso lo harán los ángeles, mientras Él desciende, mientras Él, pues, nos está, aunque al final es lo mismo, porque dice que seremos arrebatados, dice Pablo. Bueno, si entendemos la separación, bueno, que digamos que no sea a la derecha ni a la izquierda, pero el hecho de ser arrebatados, de ser subidos, significa que son aquellos que están a su derecha. Digamos, al final les decía,
nos está hablando lo mismo, solo que en diferente manera, pero es lo mismo. Estamos arrebatados o reunidos a su derecha, separados. Bueno, sí, en otras palabras sería, si somos arrebatados significa que somos separados con los de abajo, los se quedarían abajo y otros arriba. Más adelante nos dice el mismo Mateo, nos dice, eso es, perdón, no, ese es en el verso, bueno, lo vamos a leer más adelante, pero más adelante nos dice que seremos unos puestos a la derecha y a la izquierda. Como que dice, seremos separados en el mismo, podríamos decir, nivel, no arriba ni abajo, pero seremos separados. Al final es lo mismo. La idea acá es que nos está diciendo que vamos a ser separados. Verso 32 dice, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Esto lo mencioné anteriormente. ¿Por qué lo tomo? Porque el punto acá es que la mayoría interpretan, les decía nuevamente, perdón que lo repita, pero es necesario recordarlo, que es Israel. Y yo he dicho no. ¿Por qué? Porque acá está hablando que la higuera marca, como la higuera marca el verano, no la cosecha, no los higos, el verano. Entonces, tenemos que entender que en Israel, donde el Señor lo dijo, eso sucede. Entonces, Pablo dice, pero no vendrá antes sin que venga la apostasía. Pablo nos habla específicamente de qué es, el Señor solo usa simbolismo para entender el verano o entender el suceso, en este caso, la venida del Hijo del Hombre. Necesitamos comprender, y por eso les decía que cuando nosotros separamos, interpretamos y ponemos otra razón de interpretación, erramos y malentendemos esto. Pero al final es lo mismo. Pablo está diciendo, vendrá antes la apostasía, el hijo de perdición. Nos está marcando que la apostasía surgirá del hijo de perdición. Y el Señor nos está hablando que de la higuera veremos el verano, que de la higuera veremos, digamos, la apostasía. Podríamos decir, es la forma, en la iglesia, les decía, en la iglesia surgirá la apostasía, no en la iglesia. En la iglesia surgirá la apostasía. Se les decía también, otra forma de interpretar para que sea más real, es que la higuera es la iglesia. Entonces cuando la iglesia esté en la apostasía, que hoy en día está así, y ahí surgirá el hombre de pecado, de los que cambiarán a Cristo, dejarán a Cristo, irán en contra de Cristo, y esto ya se está viendo. Es un sistema, es una obra satánica dentro de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, viendo a que nosotros no seamos partícipes de esta obra satánica dentro de la iglesia. Entonces es preciso entender todo esto, y lo hablo de esta manera porque el objetivo acá es que el Señor vendrá y nos está diciendo qué sucesos, solo que Pablo lo dice antes, él lo dice, pero no cambia. Entonces tenemos que entender que él está hablando de los sucesos antes de su venida. Así que con esto entendemos esta parte. En el verso 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que seguir viendo, como les decía, que Pablo vio los acontecimientos y dijo que tendrían que verse de esa manera. La venida del Señor está cerca. Entonces Jesús de igual manera quiere que nosotros lo veamos de esta manera. Cuando veáis esto, les decía, desde que Pablo estaba, todos aquellos que iban en contra de Pablo, era el sistema que estaba operando, ya se estaba viendo. Hoy, 1900 y algo de años, está. Quiere decir que ha pasado y sigue operando. ¿Puede pasar más tiempo? Puede pasar. ¿Puede ser hoy? Puede ser hoy. ¿Puede ser mañana? Claro que puede ser. No lo saben. Por ello es que tenemos que estar listos y dispuestos a ver la segunda venida de Cristo Jesús como si fuese entre una hora, como si fuese ya. Ese es el objetivo por el cual nosotros debemos de ver la venida de Cristo Jesús de la manera correcta. En Mateo 25, capítulo 31 y verso 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartados los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hablo esta parte, que era la parte que les dije que lo vamos a ver más adelante, porque el punto acá es que les decía sobre la separación. Nos está dando la idea de cómo vamos a ser separados. Les decía Pablo hacia arriba, acá Cristo está diciendo que será a la derecha y a la izquierda. El final es separación, esa es la idea. Entonces, la interpretación es similar porque nos está dando la idea de cómo ver las cosas. El Hijo del Hombre va a venir, su señal, pero dice Pablo, no vendrá sin esto. La higuera dice, mira la higuera porque marca el verano. Nos está diciendo, hay una señal antes, que es apostasía, la que estamos viendo. El hijo de perdición, lo que estamos viendo hoy en día. Y nuestro punto es no ser partícipes de la apostasía ni de la operación del hijo de perdición, porque no somos llamados a perdición. Con esto terminamos y el punto es poder entender realmente, interpretar tal como la Biblia lo hace, para que nosotros podamos obtener la idea en la cual nos están hablando y así poder comprender y estar listos para ese gran día. Y sobre todo, entender que Cristo viene ya. Esa es la forma en que la iglesia debe verlo.